Un llamado urgente llegó a la tranquila tarde de Ana, cuando menos lo esperaba. Estaba en su pequeña cocina, preparando la cena, pensando en su rutina diaria, cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era firme pero amable. Necesitamos sangre con urgencia para un niño en el hospital. ¿Podrías ayudarnos? Ana sintió un nudo en el estómago. No conocía a ese niño, ni sabía quién necesitaba su sangre, pero algo en esa voz la convenció. Sin dudar, respondió que sí. No era la primera vez que donaba sangre, pero nunca antes lo había hecho con tanta urgencia. El hospital estaba a solo unos minutos de su casa. El tráfico era ligero, y mientras manejaba, Ana pensaba en cómo un gesto tan pequeño podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. No sabía que ese acto la llevaría a vivir una historia que nunca habría imaginado. Al llegar, el ambiente en el hospital era distinto a lo habitual. La sala de donación estaba llena de gente esperando, algunos pacientes y familiares, otros donantes como ella. El ruido de máquinas y pasos resonaba en los pasillos. Ana fue recibida por una enfermera que la guió con una sonrisa tranquilizadora. «Gracias por venir tan rápido», le dijo. Ana sintió que ese agradecimiento iba más allá de las palabras. Mientras la enfermera preparaba el equipo para la donación, Ana observaba a su alrededor. Vio a otras personas con semblantes serios, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Se preguntó quién estaría en esa sala, qué historias se esconderían. La idea de que su sangre pudiera salvar una vida le hacía sentir nerviosa y a la vez valiente. Cuando la aguja entró en su brazo, Ana cerró los ojos por un momento. Recordó a su abuela, quien le había enseñado que ayudar a los demás era la forma más pura de amor. El dolor era mínimo, pero el peso de la responsabilidad parecía enorme. Esto es más que sangre, pensó, es vida. Mientras la sangre fluía lentamente hacia la bolsa, Ana se permitió imaginar la cara del niño que recibiría su donación. ¿Quién sería? ¿Cómo estaría su familia? No conocía a nadie en esa historia, pero su corazón latía fuerte, lleno de esperanza. Terminada la donación, Ana fue llevada a una sala de descanso, donde le ofrecieron jugo y galletas. Se sentó y miró por la ventana el sol que empezaba a ocultarse tras las montañas. La sensación de haber hecho algo importante la invadió, aunque no tenía idea de lo profundo que sería ese acto en su vida. Lo que Ana no sabía era que, mientras ella donaba sangre con calma y generosidad, en una habitación del hospital, un niño luchaba por su vida con una fuerza que ni siquiera ella podía imaginar. Diego, un pequeño de apenas 6 años, estaba conectado a múltiples máquinas que ayudaban a su corazón a seguir latiendo. Sus ojos débiles buscaban la esperanza, y esa esperanza estaba justo en la bolsa de sangre que Ana había donado. La familia de Diego, entre lágrimas y oraciones, esperaba un milagro. El padre, un hombre serio y reservado llamado señor Martínez, observaba sin apartar la mirada la bolsa que se preparaba para la transfusión. No era un hombre que acostumbrara a mostrar sus sentimientos, pero esa noche, su corazón estaba tan vulnerable como el de cualquier padre. Ana se marchó esa noche pensando que había cumplido con su deber. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni que ese niño, Diego, y su familia la estaban buscando para darle las gracias. Un encuentro inesperado, lleno de misterio y promesas, estaba a punto de comenzar. La donación de sangre había terminado, pero para Ana la historia apenas comenzaba. Mientras ella regresaba a su rutina diaria, sin imaginar lo que sucedía al otro lado de la ciudad, en el hospital todo parecía un torbellino de esperanzas y temores. El niño, Diego, estaba en la sala de cuidados intensivos, con cada minuto siendo una batalla entre la vida y la muerte. Ana no sabía que su sangre era exactamente la que necesitaba Diego. En la unidad médica, los doctores preparaban la transfusión con una mezcla de tensión y esperanza.
Sabían que la compatibilidad era perfecta, pero la salud del niño era frágil, y cualquier detalle podía cambiarlo todo. La enfermera encargada le dijo al padre de Diego que la donante era una joven desconocida, alguien que con su acto desinteresado estaba sosteniendo la vida de su hijo. Mientras Diego recibía la sangre, Ana estaba en su pequeño apartamento, sentada frente a la ventana, pensando en lo efímero que era el tiempo. No podía saber que, en ese momento, estaba conectada a la vida de un niño que luchaba contra el destino. Las horas pasaron lentas y pesadas. Diego abrió los ojos con dificultad, como despertando de un sueño profundo. Su respiración, que antes era irregular, comenzó a estabilizarse. La familia, agotada, respiró aliviada, aunque sabían que la recuperación sería larga y delicada. El padre de Diego no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en días, vio una luz de esperanza en medio de la oscuridad. El señor Martínez, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y negocios, se sintió impotente ante la fragilidad de su hijo. Esa impotencia lo cambió. Supo que debía encontrar a la persona que había salvado a Diego, para darle las gracias de la manera que merecía. Pero no era solo gratitud lo que buscaba, era una conexión humana en medio de su mundo de riqueza y poder. Mientras tanto, Ana intentaba seguir con sus días normales. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer en su corazón. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo estaría? La incertidumbre la acompañaba y sin saber por qué, sentía que algo importante estaba por suceder. Una tarde, cuando Ana estaba en el mercado, recibió una llamada que le cambió todo. Una voz educada y firme la invitaba a una reunión. No podía entender por qué alguien querría hablar con ella, una simple joven que solo había hecho lo que creía correcto. La invitación era clara, el señor Martínez quería conocerla. Ana sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Cómo era ese hombre? ¿Por qué un multimillonario se interesaría en alguien como ella? La duda la acompañó durante toda la noche, y aunque trató de dormir, sus pensamientos no se detenían. Mientras se preparaba para la reunión, Ana recordó cada instante en el hospital, el frío de la aguja, la sensación de que estaba dando algo más que sangre. Ahora, ese acto la ponía frente a un mundo desconocido, uno lleno de lujos, secretos y decisiones difíciles. El día de la cita llegó. Ana se vistió con cuidado, sin exagerar, queriendo mostrar respeto pero manteniéndose fiel a sí misma. El camino hacia la mansión del señor Martínez fue largo y silencioso. Con cada paso, su corazón latía con fuerza, sin saber qué esperar. Al llegar, Ana quedó impresionada por la inmensidad y la belleza del lugar. Grandes puertas de madera, jardines impecables y una atmósfera que parecía sacada de un sueño. Pero no era el lujo lo que la sorprendía más, sino la oportunidad que se abría ante ella. El señor Martínez la recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos mostraban la mezcla de preocupación y agradecimiento que sentía por dentro. Sin rodeos, le expresó cuánto valoraba su gesto y cómo su sangre había salvado la vida de Diego. Ana escuchaba en silencio, aún sin poder creer que aquel hombre poderoso la había buscado a ella, la joven que simplemente quiso ayudar. Sin embargo, sabía que ese encuentro cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Ana no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El encuentro con el señor Martínez no era simplemente una muestra de gratitud, sino el inicio de algo mucho más profundo y complejo. Mientras se sentaba en el elegante salón de la mansión, observó con atención al hombre frente a ella. Sus ojos reflejaban la preocupación de un padre, pero también la dureza de un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes. El señor Martínez comenzó a contarle cómo había vivido los días más oscuros de su vida mientras Diego luchaba por su supervivencia. Habló con voz pausada, mostrando un lado vulnerable que muy pocos habían visto.
Ana escuchaba cada palabra, sintiendo una mezcla de empatía y admiración. No podía imaginar el peso que ese hombre había cargado en silencio. Luego, sin perder la compostura, Martínez le ofreció algo inesperado, una recompensa por su generosidad. No solo económica, sino una oportunidad para estudiar en la mejor universidad del país, acceso a viajes y la posibilidad de cambiar por completo su destino. Ana sintió que el mundo se le abría de golpe, pero también una gran responsabilidad. Sabía que aceptar esa oferta implicaba entrar en un mundo muy distinto al suyo, lleno de retos y expectativas. Por un momento, Ana se preguntó si realmente estaba preparada para ese cambio. Venía de una familia sencilla, acostumbrada a la lucha diaria y a valorar lo simple. No estaba segura de poder adaptarse a la vida de lujos y poder que se le presentaba. Sin embargo, el deseo de aprovechar esa oportunidad para ayudar a otros como Diego era más fuerte. Martínez percibió sus dudas y le dijo con sinceridad que no esperaba que aceptara sin pensarlo. Lo que haces es valioso por sí mismo, afirmó. Pero también añadió que la ayuda que le ofrecía no era un regalo, sino una inversión en alguien que tenía el corazón en el lugar correcto. Ana comprendió que, para ese hombre, ella representaba algo más que una donante, era un símbolo de esperanza y humanidad. Después de aquella conversación, Ana se retiró a su casa con la mente llena de pensamientos. No dormía bien y sentía la presión de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que aceptar significaba abrir una puerta a lo desconocido, pero también sabía que podía ser la oportunidad que había estado esperando. En los días siguientes, Ana buscó consejo en su familia y amigos. Hablaron de los miedos, de las expectativas y de la incertidumbre. Pero todos coincidieron en que la generosidad de Martínez y la oportunidad que le ofrecía eran únicas. Ana decidió que no podía dejar pasar esa posibilidad. Mientras tanto, Diego continuaba su recuperación, poco a poco recuperando fuerza y energía. La familia Martínez seguía agradecida, pero también preocupada por el futuro. Sabían que la donación de Ana había sido un milagro, y ahora querían asegurarse de que esa historia tuviera un final feliz para todos. Finalmente, Ana aceptó la propuesta del señor Martínez. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a mantener su esencia y usar las oportunidades para hacer el bien. Así comenzaba una nueva etapa en su vida, llena de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, esperanza. Ana nunca imaginó que aquel simple acto de donar sangre la llevaría a formar parte de una historia tan profunda y llena de contrastes. Al aceptar la oferta del señor Martínez, se adentró en un mundo completamente diferente al que había conocido, donde el lujo y el poder convivían con la fragilidad humana y la esperanza. Los primeros días en la mansión fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Ana se sentía como una visitante en un lugar que parecía sacado de un sueño, rodeada de objetos elegantes, obras de arte y jardines perfectamente cuidados. Sin embargo, a pesar de la opulencia, el ambiente tenía una calma extraña, una mezcla de tranquilidad y tensión que solo las personas acostumbradas a ese estilo de vida podían entender. El señor Martínez, a pesar de su riqueza y posición, mostró una humanidad que Ana no esperaba. La trataba con respeto y cuidado, consciente de que ella no pertenecía a ese mundo, pero también con la firmeza de quien sabe lo que quiere y valora la honestidad. Le presentó a su familia, quienes la recibieron con una calidez sincera, aunque no faltaban las miradas curiosas y algunas dudas sobre quién era realmente aquella joven que había cambiado sus vidas. Ana comenzó sus estudios en una universidad prestigiosa, algo que para ella parecía un sueño lejano. Las aulas, los profesores y los compañeros eran un universo nuevo, lleno de oportunidades pero también de desafíos. A veces sentía que debía demostrar el doble para ser aceptada, y en ocasiones la inseguridad la visitaba con fuerza. Sin embargo,
Su determinación y el recuerdo de Diego le daban fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, en casa de los Martínez, la vida de Diego mejoraba cada día. Su sonrisa tímida y sus primeros pasos eran motivo de alegría para toda la familia. El señor Martínez nunca dejaba de recordar a Ana, la joven cuya valentía había salvado a su hijo y que ahora formaba parte de su historia. Su gratitud iba más allá de las palabras, y decidió que su apoyo sería constante, no solo para Ana, sino para cualquier causa que promoviera la ayuda a quienes más lo necesitaban. Ana, por su parte, comenzó a involucrarse en proyectos sociales, usando la oportunidad que le habían dado para ayudar a otros jóvenes en situaciones difíciles. Su experiencia personal la impulsaba a no olvidar de dónde venía y a mantener vivo ese espíritu de solidaridad que la había definido desde siempre. Su vida era un delicado equilibrio entre la nueva realidad que abrazaba y las raíces que no quería perder. En una de las reuniones familiares, el señor Martínez le confesó a Ana que había encontrado en ella no solo a una salvadora, sino a alguien que le enseñaba a ver la vida desde otra perspectiva. Ana escuchó con atención, sintiendo que, a pesar de las diferencias, habían creado un vínculo auténtico basado en respeto y humanidad. Los días pasaban y Ana se adaptaba cada vez mejor a su nuevo mundo. Sabía que no todo sería fácil, que enfrentaría críticas, dudas y momentos de soledad. Pero también sabía que esa segunda oportunidad era un regalo que había nacido de un acto de amor y valentía. Así, Ana siguió adelante, con la convicción de que su vida podía ser mucho más que una historia personal. Podía ser un ejemplo de cómo un gesto sencillo puede abrir puertas y transformar destinos. Y mientras el futuro se desplegaba ante ella, sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de dar y recibir esperanza. Ana comenzó a acostumbrarse a su nueva vida, aunque no fue un camino sencillo. La diferencia entre su mundo anterior y el que ahora habitaba era inmensa. En su barrio, las preocupaciones eran cotidianas y el tiempo se medía en pequeños momentos de felicidad. En la mansión Martínez, todo giraba en torno a compromisos, expectativas y un ritmo frenético que a veces la agotaba. Los primeros días en la universidad fueron un choque cultural para Ana. Sus compañeros venían de familias acomodadas, hablaban de viajes, de negocios y de un futuro planeado desde la infancia. Ella, en cambio, llevaba consigo la experiencia de la lucha diaria, la incertidumbre y la esperanza de un cambio real. Al principio, sintió que no encajaba, pero poco a poco comenzó a hacerse notar por su inteligencia, su humildad y su determinación. Mientras estudiaba, Ana no olvidaba nunca a Diego, el niño cuya vida había salvado sin saberlo. Cada día que pasaba, su historia le daba fuerza para seguir adelante, para esforzarse más y para recordar que su esfuerzo no era solo por ella, sino por todos aquellos que necesitaban una mano amiga. En la mansión, la relación con el señor Martínez se fortalecía. Aunque seguía siendo un hombre reservado, comenzó a mostrar a Ana su lado más humano y vulnerable. En una de sus conversaciones nocturnas, le confesó que nunca había imaginado encontrar en una persona tan sencilla un ejemplo de valor y generosidad. Ana escuchaba con respeto y humildad, pero también con la certeza de que esa relación era un puente entre dos mundos distintos. Con el tiempo, Ana empezó a involucrarse en proyectos sociales apoyados por la familia Martínez. Organizó campañas de donación de sangre y apoyo para familias en situación vulnerable. Gracias a su testimonio y a su autenticidad, logró que muchas personas se sumaran a estas causas, despertando una ola de solidaridad en su comunidad. Sin embargo, no todo era fácil. Ana enfrentaba comentarios y prejuicios, tanto en la universidad como en algunos círculos sociales. Algunos no comprendían cómo alguien de su origen podía estar en ese mundo de privilegios. Pero ella aprendió a ignorar las críticas y a enfocarse en sus objetivos. Sabía que su valor no dependía de la opinión ajena,
sino de la convicción con la que vivía su historia. Una tarde, mientras Ana caminaba por el campus universitario, recibió un mensaje inesperado. Diego había sido invitado a visitarla en la mansión. La noticia la llenó de emoción y nerviosismo. No veía la hora de reencontrarse con el niño que, sin saberlo, le había dado un propósito aún mayor. El día de la visita, Ana preparó todo con cuidado. Quería que Diego se sintiera cómodo y bienvenido, como un verdadero amigo y no solo como el niño que ella había ayudado. Cuando finalmente llegó, la sonrisa de Diego iluminó la habitación. A pesar de todo lo que había pasado, mantenía esa inocencia y alegría que solo los niños poseen. La familia Martínez observaba con orgullo la conexión especial que se había formado entre Ana y Diego. Era como si el destino los hubiera unido para recordarle a todos que, más allá del dinero y el poder, lo que realmente importa es el amor y la solidaridad. Ana sintió que su vida se llenaba de sentido. Había encontrado en ese niño una motivación para seguir luchando y un motivo para no rendirse nunca. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero estaba dispuesta a enfrentar cada desafío con la fuerza que solo nace del corazón. Así, entre estudios, proyectos y momentos compartidos con Diego y su familia, Ana fue construyendo una historia que no solo transformaba su destino, sino que también inspiraba a quienes la conocían. Una historia que demostraba que un pequeño acto de bondad puede desencadenar una cadena infinita de milagros. Ana había descubierto que la verdadera transformación no solo estaba en ella, sino en cómo su vida comenzaba a influir en quienes la rodeaban. Cada paso que daba, cada proyecto que emprendía, parecía encender una chispa de esperanza en la comunidad y en la familia Martínez. La relación entre Ana y Diego se hizo cada vez más fuerte. Diego, que había pasado por momentos difíciles, encontró en Ana una amiga especial, alguien que entendía el valor de la vida y la importancia de no rendirse nunca. Ana disfrutaba viendo cómo el niño recuperaba su alegría, su curiosidad y su energía, y sabía que esa recuperación era también un reflejo del poder de la solidaridad humana. En la universidad, Ana continuaba enfrentando retos, pero ahora con más seguridad. Los profesores valoraban su dedicación y su perspectiva única, y algunos compañeros comenzaron a verla con admiración y respeto. No era solo la historia que la había llevado hasta allí, sino la fuerza con la que enfrentaba cada desafío. Un día, Ana recibió una invitación inesperada. Un prestigioso evento benéfico organizado por una fundación internacional. La invitación la emocionó y la inquietó al mismo tiempo. Era una oportunidad para presentar su proyecto de donación de sangre y solidaridad, pero también implicaba enfrentarse a un público mucho más amplio y exigente. El señor Martínez la apoyó desde el principio. Le ofreció recursos, entrenamiento y la seguridad de que no estaría sola en esa misión. Ana comprendió que estaba en un momento clave de su vida, en el que podía transformar no solo su realidad, sino la de muchos otros. El día del evento llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Ana subió al escenario con humildad, pero también con una convicción profunda. Contó su historia, habló de Diego, de su donación y del poder que tiene un simple acto de bondad para cambiar vidas. Su discurso conmovió a todos los presentes y generó un impacto inmediato. Después del evento, Ana recibió numerosas propuestas para colaborar con organizaciones y proyectos sociales. Su voz comenzaba a ser escuchada en ámbitos que antes le parecían inaccesibles. Sin embargo, a pesar del éxito, Ana nunca perdió la sencillez que la caracterizaba ni el compromiso con su comunidad. En casa de los Martínez, la familia seguía apoyando a Ana en cada paso. El señor Martínez la veía con orgullo y también con una admiración que no siempre expresaba con palabras. Sabía que ella era una inspiración para todos, y que su llegada había cambiado su propia manera de entender el poder y la riqueza. Pero la vida, como siempre, tenía sus desafíos. Un día,
Ana recibió una noticia que la sacudió. Uno de los proyectos sociales que había iniciado enfrentaba dificultades económicas y riesgos de cierre. La joven sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Sabía que, si ese proyecto fracasaba, muchas personas perderían una oportunidad vital. Con determinación, Ana reunió a su equipo y buscó nuevas estrategias. Organizó campañas, habló con donantes y empresas, y utilizó cada recurso a su alcance para salvar el proyecto. Fue una batalla dura, llena de incertidumbre y esfuerzo, pero su pasión y dedicación lograron que, poco a poco, las puertas se abrieran. Esa experiencia enseñó a Ana que el camino hacia el cambio no era fácil, pero que la perseverancia y el trabajo en equipo podían superar cualquier obstáculo. También reafirmó su convicción de que su historia era mucho más que un simple relato, era una lección de vida y un llamado a la acción para todos. Mientras Ana seguía avanzando, sabía que su viaje apenas comenzaba. Tenía la mirada puesta en el futuro, en nuevos proyectos y en la promesa de seguir transformando vidas con cada acto de amor y valentía. Ana sentía que su vida se había convertido en un constante aprendizaje, en un camino lleno de desafíos y sorpresas que la fortalecían día a día. Aunque había recorrido un largo trayecto desde aquel momento en que donó sangre sin esperar nada a cambio, sabía que lo más importante aún estaba por venir. La relación con la familia Martínez seguía estrechándose. Cada encuentro, cada conversación, le mostraba a Ana que el poder del dinero no lo es todo. La verdadera riqueza está en el corazón de las personas y en la capacidad de ayudar sin esperar nada a cambio. El señor Martínez se había convertido no solo en un benefactor, sino en un mentor para ella, alguien que la guiaba con sabiduría y paciencia. Un día, mientras Ana trabajaba en un nuevo proyecto para ayudar a jóvenes en situación de riesgo, recibió una llamada inesperada. Era el director de un importante programa de televisión, interesado en contar su historia para inspirar a miles de personas. La noticia la emocionó, pero también la llenó de dudas. ¿Estaba lista para exponer su vida ante tanta gente? ¿Sería capaz de transmitir el mensaje sin perder su esencia? Después de pensarlo, decidió aceptar. Sabía que esta era una oportunidad única para llegar a más personas y motivarlas a actuar. La entrevista fue intensa, llena de emociones, recuerdos y esperanzas. Ana habló con sinceridad, sin esconder las dificultades ni los momentos de miedo, pero también resaltando la fuerza que había encontrado en la solidaridad y el amor. El programa tuvo un impacto inmediato. La historia de Ana llegó a miles de hogares y despertó una ola de apoyo y compromiso. Personas de todo el país comenzaron a sumarse a las campañas de donación de sangre y a los proyectos sociales que ella lideraba. Ana no podía creer que aquel gesto simple que había hecho tiempo atrás ahora inspirara a tanta gente. Sin embargo, con la fama también llegaron las críticas y los malentendidos. Algunos cuestionaban sus motivos, otros dudaban de la sinceridad de su historia. Pero Ana aprendió a mantenerse firme, a responder con acciones y no con palabras, y a recordar siempre por qué había comenzado todo, para ayudar a quienes más lo necesitaban. La relación con Diego y su familia seguía siendo un pilar fundamental. Diego, ya recuperado y lleno de vida, era un recordatorio constante de que cada esfuerzo valía la pena. Ana lo visitaba con frecuencia, compartiendo risas, juegos y sueños para el futuro. Ese vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo. Además, Ana comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias y eventos, donde compartía su experiencia y motivaba a otros a actuar con corazón. Se convirtió en una figura respetada y admirada, pero siempre con los pies en la tierra y la humildad intacta. En una ocasión, durante una charla con jóvenes emprendedores sociales, Ana les dijo: no subestimen el poder de un pequeño acto. A veces, una simple decisión puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Sus palabras resonaron fuerte y claro,
reflejando la esencia de su historia. Mientras tanto, el señor Martínez continuaba apoyando sus iniciativas y aprendiendo de Ana tanto como ella de él. Juntos, formaban un equipo inesperado pero efectivo, demostrando que la colaboración entre mundos diferentes puede generar cambios profundos y duraderos. Ana sabía que el camino aún era largo y que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Su historia era un testimonio vivo de que, con valentía y generosidad, se pueden superar barreras y construir un futuro mejor para todos. El tiempo había pasado, y Ana ya no era aquella joven que, sin pensarlo, donó sangre para salvar a un niño desconocido. Se había convertido en una mujer segura, con una misión clara y un corazón lleno de experiencias que la habían moldeado para siempre. La relación con la familia Martínez había evolucionado en una amistad profunda y sincera. El señor Martínez, quien alguna vez fue solo el padre agradecido, ahora era un aliado y confidente. Habían construido juntos un proyecto que no solo ayudaba a Diego, sino a cientos de personas que, como Ana, necesitaban una oportunidad para cambiar su destino. Un día, en la mansión donde todo había comenzado, Ana recibió una invitación para un evento especial. Era una ceremonia donde se reconocía a personas que habían marcado una diferencia en la vida de otros. Ana, con humildad, sabía que no buscaba reconocimiento, pero entendía que su historia podía servir para inspirar a más personas. Cuando subió al escenario para recibir su premio, miró al público y recordó todo lo vivido: las dudas, el miedo, las noches sin dormir pensando en el futuro, y la fuerza que le dieron la familia Martínez, Diego y su propia convicción. Su discurso fue sencillo, pero lleno de emoción y verdad. Habló de la importancia de la solidaridad, de cómo un pequeño acto puede desencadenar cambios inimaginables, y de la necesidad de creer en uno mismo, incluso cuando el camino parece incierto. Sus palabras resonaron con fuerza y llegaron al corazón de todos los presentes. Después de la ceremonia, Ana volvió a casa con la sensación de que su vida había dado un giro definitivo, pero también con la certeza de que su misión apenas comenzaba. La historia de aquel niño y su donación se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Con el apoyo del señor Martínez y su familia, Ana lanzó una fundación dedicada a promover la donación de sangre y a apoyar a jóvenes en situación vulnerable. La fundación creció rápidamente, tocando vidas y creando oportunidades donde antes solo había desesperanza. Diego, ya un adolescente lleno de sueños, participaba activamente en la fundación. Su recuperación había sido un milagro, y él quería devolver todo lo que había recibido ayudando a otros. Ana veía en él el reflejo de su propio camino, la prueba viviente de que la generosidad puede transformar destinos. Pero Ana no se detuvo ahí. Continuó estudiando, preparándose y buscando nuevas formas de impactar positivamente en su comunidad y más allá. Sabía que cada paso que daba llevaba consigo la responsabilidad de representar no solo su historia, sino la de todos aquellos que luchaban por una segunda oportunidad. La vida le enseñó que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. Ana se convirtió en un ejemplo vivo de que, con humildad y determinación, se puede cambiar el mundo, una persona a la vez. En el fondo, Ana sabía que aquel día en que donó sangre fue el punto de partida, un acto sencillo que abrió las puertas a un futuro lleno de esperanza, aprendizaje y solidaridad. Y mientras caminaba hacia adelante, lo hacía con la convicción de que su historia era un recordatorio para todos, que la bondad, en sus formas más simples, tiene el poder de transformar vidas para siempre. Y así, la joven que un día salvó a un niño sin saber quién era, terminó salvando también muchas otras vidas, incluyendo la suya propia.